Se vienen las elecciones generales de Bolivia. Este 17 de agosto se llevarán a cabo unos comicios que pueden marcar el fin de un ciclo. El movimiento al socialismo, el partido hegemónico durante los últimos 20 años, hoy se presenta atomizado en al menos tres fracciones. La sigla oficial postula al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. El movimiento Tercer Sistema apuesta al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y la alcaldesa del Alto, Eva Copa. Será la candidata de su partido, Morena. En tanto, el líder histórico de este proceso, Evo Morales, lucha por poder participar tras haber sido proscrito por diferentes fallos judiciales. En la otra vereda, dos exministros del presidente, Jaime Paz Zamora, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, parten en punta para el retorno de la derecha tradicional o llamada neoliberal. En menor medida aparecen, según diferentes encuestas, Manfred Reyes Villa, Rodrigo Paz, Johnny Fernández y Pavel Aracena. Además, está en veremos la candidatura de Jaime Dun. Todos ellos postulan por alianzas o agrupaciones ciudadanas y algunos partidos tradicionales que sobreviven como UCS y ADN. Con este panorama de aparente atomización, ¿es posible que estemos ante un escenario de crisis de representación política? Bienvenidos a Ad Populum, un programa más, un streaming más de análisis político, pero este es mejor, como decía Cuya, Tiene que ser el mejor de todos. antes de entrar al vivo. Em, bueno, se preguntarán por qué se llama Ad Populum. Ad Populum es eh, una falacia lógica que apunta a validar algo simplemente porque la mayoría lo cree, simplemente por la popularidad. Y justamente ese tipo de falacias son las que queremos evitar en este programa. Mi nombre es Rubén García Sandoval. Doy clases en la U, en Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Economía Política. Hago análisis geopolítico, entre otras cosas. Y nada, quiero pasar la pelota aquí a mis compañeros. A Daniel. A Daniel primero, ¿qué es Ad Populum para vos? Y Aportar una voz más dentro del análisis político. En este contexto electoral, eh, la verdad para mí inédito que tenemos en este momento en el país, es un momento muy particular en nuestra historia boliviana. Como decía en la introducción, tenemos un partido hegemónico que ya no es tal. Entonces eso ha hecho que estas elecciones en un principio parezcan competitivas, pero también hay ahí unas trampas y una crisis institucional que no permite eso, ¿no? Eso lo diría como introducción. Mi nombre es Daniel Flores Escobar, también soy licenciado en Relaciones Internacionales y hago consultoría en el sector público y privado, ¿no? Eso en nivel en general. Eso para toda la audiencia que nos está escuchando, muchas gracias. Le cedo la palabra a Coya Reina a continuación. Gracias. Bueno, yo soy la más divertida del grupo. Puros nerds aquí. Ay, sí. Y soy escritora. También trabajo como periodista freelance. Y bueno, soy como siempre digo, ¿no? Escritora de Facebook. Esa es la plataforma donde más he buscado visibilizarme, pero bueno, creo que es la única porque qué flojera de otras redes. ¿cómo estáis para escribir tanto en Facebook? Que Sí. son párrafos tras párrafos. No Párrafo. sé, perdón. Parece A veces que no llego al final, a veces llego lo al siento. final. Bueno, Hasta el final. yo soy parte del grupo porque, bueno, igual el proyecto de Ad Populum me encantó mucho. Yo creo que hace falta de espacios con quizá más carga de pueblo, yo digo, Sí. porque, a ver, yo soy fan de los streams políticos, no mucho de la producción nacional, pero algo que
que en lo que cae siempre el stream es darle como una cierto tipo de estatus, ¿no? De quienes te tienen que ver y a mí me parece que eso limita mucho la perspectiva y el análisis, además en un país tan bañado de pueblo, o sea, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba tiene una gran influencia desde los sectores populares, ¿no? En su transformación y configuración política, son muy políticos, los ciudadanos son muy políticos en Bolivia y yo creo que el escenario para poder quizá brindar un análisis menos formal, menos aburrido, tan desde lo protocolar, académico, Tan direccionado. tan direccionado también. Yo creo que hay un montón de programas así, entonces este espacio yo creo que busca desde las contradicciones también generar cierto tipo de acuerdo, ¿no? A ver. No, yo voy a retomar la pregunta que se hacía en la introducción. Em, ¿Es posible que estemos ante un escenario de crisis de representación política? ¿Qué pasa con los partidos? ¿Qué ha pasado con el MAS en los últimos, pongámosle, 5 años? Podríamos irnos un poco más atrás, pero pongamos 5 o 6 años. Ujú. ¿Y qué pasa con esto que se suele llamar los taxipartidos? ¿No? Porque a mi forma de ver, y ahora les paso nuevamente la palabra, pero a mi forma de ver, el único partido que ha existido en Bolivia como partido con estructura y cuadros y presencia nacional y todo es el MAS. No hay, no hay otra, porque en otros casos hay quienes se acuerdan de que tienen partido Oye, cada las elecciones, 5 años, digamos, ¿no? Y listo. Había un El resto meme, de los años no hacen política, había un digamos, ¿no? meme que decía, por ejemplo, que cada 5 años lo descongelaban a Carlos Mesa para la selección. Y volví a renunciar. Pero bueno, más allá del meme y de lo gracioso, eso, ¿no? Como que descongelar nuevamente el partido, el discurso, la corbata y el poncho para hacer campaña política y pasa, ¿no? Vemos bastantes figuras, quizás Samuel puede ser la excepción, no sé, pero muchas la de las excepción. figuras hacen campaña ya después de 5 años. En todo ese tiempo no los ves en congresos, organizaciones ciudadanas de sus grupos, no lo ves formando organizaciones, un trabajo orgánico con la misma gente que Exactamente. supuestamente representan. A eso me refería y coincido en que Samuel es la excepción, porque sí tiene, digamos, ¿no? Un partido que además está vinculado con en el exterior, son los partidos socialdemócratas y todo el tema de la Internacional Socialista Y hace y, TikToks todos los días. y demás, pero a él me refería concretamente a Samuel cuando decía de que se acuerda de que es político cada Claro. 5 años y se dedica a ser empresario 4 años y el 5.º año se acuerda que es político Y le y va así, bien, y ¿no? así no se puede. Y aún así le va bien, digamos, ¿no? Es que quizás la figura, aunque igual no esté dentro del panorama político, quizás la figura más visible, ¿no? Tiene cierta constancia en medios, en redes y eso, ¿no? ¿Y vos qué decís, Daniel, respecto al MAS? ¿Qué pasó con el MAS? A ver, tú dinos, Daniel. Oh, Desde adentro, ¿no? A ver. desde el masismo, o lo que queda de él, porque ya, o sea, está tan en crisis que ahora incluso las mismas personas que militaban o han renunciado legalmente Mm. o ya no se No, definen. ya ni Evo es masista. Ya Nieve es masista, ¿no? Bueno, Bueno, para mí, digamos, yo partiría porque es importante el partido político en una democracia. Un partido es un grupo de personas que se organiza buscando el poder político, ¿no? Más o menos tratando de seguir unas reglas institucionales en una democracia, Ujú. en un modelo de democracia liberal, digamos, como se construye en el país. Y por eso importan mucho los partidos, porque creo que el gran problema ahora, y justo a eso va con lo que pasó con el MAS, es que de uno esperaría que un partido represente ciertas preferencias o anhelos de una parte de la población y el MAS creo que en su momento pudo conseguir eso, pero aparte hizo un trabajo orgánico muy profundo, muy corporativo y a partir de eso logró obtener el poder político y hoy en esa misma contradicción entre no entender que por una parte está
lo organizativo, lo orgánico, lo sindical. También por otra parte tienes que saber administrar ese poder desde lo público. Entonces creo que esa contradicción, creo que el MAS ahí se perdió un poco cuando se vio solamente a sí mismo como un proyecto de poder de Estado, buscar ser sí o sí parte del Estado y descuidar absolutamente lo orgánico. Creo que en ese momento vino el 21F, vino el golpe del 2019. Hubo un momento muy particular que fue en pandemia, pero hoy ya no queda nada de eso, pues no, hoy el MAS incluso en sectores populares que históricamente lo apoyaban ya es rechazado de plano, hoy incluso ya se están buscando otras alternativas. Entonces, te comentaría eso, ¿no? Y también creo que los errores permanentes y constantes de la parte opositora o de derecha del país creo que han hecho también su juego para que el MAS tenga esa vigencia. Bueno, yo pondría lo de golpe muy, muy entre comillas, eh, el golpe del 2019, porque en realidad va en la línea de lo que, en la línea de lo que estabas diciendo justamente antes de decir el golpe del 2019, que es que hubo un proceso de desorganización, de desencantamiento, digamos, ¿no? Dentro de las estructuras del MAS. Entonces, el proyecto hegemónico se fue cayendo por sí solo, dando el espacio para que surjan estas revueltas, insurgencia, digamos, ¿no? Ciudadana, Siempre hay desgaste, popular. Siempre pero hay eso desgaste. no justifica que los militares pidan renunciar a un presidente, digamos, ¿no? Eso creo que Sí, bueno, podremos hablar de es eso, pero es una debatible. creo que es la Podemos discusión hablar. política eterna en Pero Bolivia desde el Eterno. hay que 2019. considerar que la versión de golpe y fraude no anula la otra vereda, ¿no? Porque Ujú. mientras sí había quizá falta de legitimidad ya porque Evo Morales había forzado un referéndum, eh, y había mucha gente enojada, y yo creo que es legítimo. Desde el otro lado también había gente que estaba planificando un desplazamiento del poder. Y eso lo hemos visto con todos los cargos que se han ido ocupando a partir de la derecha, que ha desplazado a todos. O sea, los Ujú. ha votado, ha hecho, ha Sí, buscado no existe reformas. vacío de poder, digamos, ¿no? Claro, pero Justamente a eso me voy, digamos, ¿no? Se fue cayendo el proyecto hegemónico del MAS, con Evo, digamos, ¿no? Particularmente la figura de Evo, y por tanto ese vacío se va llenando con otras pretensiones Pero de tienes un poder. grupo de derecha que no le has dejado gobernar por alrededor de cuánto, o sea, 15 años más o menos, 16 Normalmente, años. ¿no? Pero Claro, igual siempre tuvieron Ah, espacios de poder. sí, ha habido pero gobierno, buscan digamos, ¿no? otras formas Claro. de llegar a ese espacio, ¿no? Por Y lo han por logrado ejemplo, también. entre 2013 y 2019 se han promulgado todo el paquete de leyes incendiarias y eso respondía al cogobierno entre el MAS y los demócratas y otras fuerzas, digamos, ¿no? Que representaban Porque intereses. son intereses eh, comunes. Que Claro, va, el se, PAC, se entiende de esa etapa, digamos, o como, sea, esto nunca pasó y más bien nos estaban la haciendo. industria del agro ha no, unido nunca más le a la regalamos un derecha y al caballo a MAS que Evo, cualquier digamos, ¿no? proyecto. Esa vez en serio y también cuando les regalan el El caballo. caballo a Evo, bueno, en fin. Eh, entonces, bueno, no vamos a entrar en el debate Y golpe de fraude. golpe. Golpe, fraude. Para mí golpe o fraude es golpe o insurgencia ciudadana y lo que ocurrió fue efectivamente que hubo bueno, no vamos a entrar en el debate, digo y sigo yo, ¿no? Pero bueno, un proceso de decantamiento de un proyecto hegemónico y por tanto de espacio a la insurgencia ciudadana legítima, ¿no? Como decías vos, porque Evo, querramos o no, quería seguir un periodo más, a como dé lugar, digamos, ¿no? Por último era su derecho humano y no sé qué estupideces, digamos, ¿no? Y bueno, Esa interpretación. en fin. Y la interpretación, bueno, aquí Solamente somos muy para creativos para las dar un interpretaciones. paso a esta desgregación también de la derecha. Yo creo que antes del 2019 también tenía sus ciertos grupos, ¿no? Antimasistas, Ujú. muy variados, desde feministas hasta ambientalistas, grupos sumamente conservadores, etcétera. O sea, Había era mucha variedad. muy variado porque poco a poco la gente se desencantaba y eso ha generado cierto tipo de fuerzas. También había grupos ciudadanos. Me acuerdo que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos también tenía un grupo ahí de darle duro al MAS.
pero no tenían motivo. Yo ahí creo que no tenían fuerza, no había cohesión. O sea, sí, había un odio y demás, pero no había una fuerza que pueda materializar todo ese grupo. Y yo creo que el 2016, tras este referéndum forzado, Evo Morales les da como una justificación para que puedan organizarse y lo hicieron. Claro, Generó cohesión. tomando tu idea, uno pensaría que ahora que estamos en una situación de crisis económica, ellos sí se cohesionarían porque ahora, digamos, sí existe un respaldo popular legítimo para la idea de sacar al MAS, ¿no? Pero es curioso porque estas elecciones que se vienen son las que tienen mayor participación de partidos políticos desde el 2002, ¿no? O sea, incluso en este escenario, que uno diría es el mejor escenario para la oposición tradicional en 20 años, o sea, un más dividido, Sin duda, fragmentado, sin duda. corroído, La incluso, primera vez que hay posibilidades reales de, ajá, de ganar las elecciones, digamos. incluso así hay un Samuel que está por un lado, que apunta, digamos, a una socialdemocracia, pero lo tiene a Camacho al lado. Está Tuto, que bueno, más o menos trata de capturar el voto derechista más definido, pero lo tiene a Jaime Dun también por ahí, que no sabemos si va a ser o no va a ser al final candidato. Creo que ya está. Sí, Ah, y además que le Ajá. pugnaría el voto ahí a Tuto, yo creo que Sí. le restaría a Tuto Está, y Samuel tendría aún más posibilidades, digamos, ¿no? claro, está ADN, que en su momento fue gobierno y ahora sigue existiendo como partido, pero políticamente no es relevante. Eso puede pasar con el MAS. Eso, ¿qué pasa con ADN, el MNR, ¿qué más? El MNE, pero, UCS, UCS, estamos hablando cierro con esto. estamos hablando de UCS, siglas de, la anterior elección UCS fue parte de la coalición Creemos. pero por supuesto, Ahora, era la UCS, sigla de base no de él, sé ¿no? en qué momento, porque, bueno, de repente buscando la historia de UCS, ¿en qué momento ahora UCS aparece como parte, dicho por Johnny, del bloque popular, social, con la fuerza del pueblo? Podríamos hablar de eso, ¿no? pasa lo mismo que creo que pasa o pasó en el 52, una dispersión de partidos, faltaba integración quizás social, pero sí había un grupo muy fuerte popular de mineros, campesinos, que buscan que sus demandas como sectores desfavorables puedan ser asumidos desde un presidente y ahí llega MNR, ¿no? El MNR, o sea, catapulta este grupo y se catapulta él como el partido hegemónico de ese momento. Y durante mucho tiempo pesó bastante el partido hasta que nuevamente pierde el control, ¿no? Hay disputas internas, separaciones, etcétera, y nuevamente se Y dispersa. crisis, Y crisis, sí, además, y crisis nuevamente económica. se dispersa todos los partidos políticos. Y es eso, yo considero que eso también está pasando con el MAS. O sea, el MAS era como, no sé, en este universo político como el sol donde todos girábamos, cierto equilibrio que él generaba a partir de sus mismos, de sus mismos detractores, de las personas que se oponían, pero había un equilibrio. O sea, el MAS era el equilibrio, era la hegemonía que controlaba cierto tipo de nivel y evitaba ese caos que, por ejemplo, hay en Perú. ¿No? En Perú no hay todavía esa cohesión. Partido hegemónico. Un partido hegemónico y hay ingobernabilidad, destitución. Entonces, eso que no pasa en Bolivia, el MAS yo creo que trataba como de controlarlo, era un partido O hegemónico y sea ha perdido la hegemonía. O sea que ahora que el MAS ya no tiene el poder político de antes, se viene una etapa de inestabilidad estatal. ¿Qué piensan de eso? Yo creo ¿O que piensan más bien que la caída del MAS va a generar... no, yo creo que hegemonía no es necesariamente, o sea, la construcción de un proyecto hegemónico de Estado, digamos, ¿no? No necesariamente tiene que ser con un partido súper poderoso por encima de los demás. Puede haber proyecto hegemónico en un sentido cultural, digamos, ¿no? De dirección, de orientación de la sociedad desde el Estado, eh, ¿no? Atendiéndonos a la concepción más básica, digamos, ¿no? De hegemonía en Gramsci, dirección, digamos, ¿no? Puede haber sin necesidad de un partido único, es decir, puede, como era con el proyecto neoliberal, digamos, ¿no?
había una atomización de partidos, sin embargo, todos iban más o menos en la misma dirección, digamos, ¿no? Pero ahí el consenso era neoliberal, digamos. Claro, Hasta el MIR, por eso. era Pero era un proyecto hegemónico, digamos, ¿no? claro. Es que hegemonía no es el sinónimo de dominación de uno sobre todos los demás, digamos, ¿no? Al menos a mi forma de entender, no quiero entrar en un debate muy teórico, eh, pero bueno, quiero que hablemos de las elecciones un poco, hilando un poco más fino. Personalmente considero que Evo puede definir estas elecciones aún sin ser candidato. Y, él, y, Sí, no, y lo digo con toda la rabia del mundo, digamos, ¿no? Es que Pero es es verdad, curioso, un digamos, ¿no? paréntesis, es curioso que hace rato dijiste Evo es la principal causa del desgaste de un proyecto. Y ahora aparezca Evo como la principal forma más o menos de salvarlo, digamos. O, o No dije no salvarlo, salvarlo, pero no dije tratar salvarlo. como que definir. Pero en Mire, este contexto, es que yo no estoy hablando del proyecto, sino que en este contexto, Evo tiene, no puedo dar un dato exacto, digamos. capacidad de Sí, otorgar todo ese capital simbólico que él tiene a exactamente. un candidato. Entonces, para mí, Podría digo, definir no una hay un número primera vuelta, exacto, pero son entre 15 y Sí, 20% a ojo de buen cubero, entre 15 y 20% del electorado que está oculto en el voto indeciso es voto evista. Entonces, ese 15-20% te puede definir la claro. elección. no estoy Entonces, segura de que sea voto de vista. Yo creo que sí viene de un bloque quizá popular, pero no necesariamente yo creo que si alguien, que si en está las encuestas, adjudicada al liderazgo de Evo Morales. partamos de la idea de confiar en las encuestas, digamos, ¿no? De confiar en las encuestas. Porque Entonces, ahorita el estaría techo, decantado por o Andrónico o del Castillo, que ¿a cuánto No, llega? a del que siga anularlo. Ya, No. pero ni lo Andrónico, mencionamos, ¿no? Andrónico cuando lo miden, que ahora no tiene el apoyo de Evo, aparece con un techo igual que su preferencia electoral, digamos. Es como que Mm, mientras no tenga el apoyo, queda ahí. Y creo que incluso sus asesores, sus estrategas o quienes lo acompañan, lo tienen eso muy claro, ¿no? Como que incluso estando él ahí, sabe que ayer, hace 2 días fue la inauguración de Casa de Campaña del MAS y Eduardo del Castillo dijo en esa inauguración, reconozco a Evo Morales como la gestión que industrializó, que nacionalizó, una de las mejores gestiones que tuvimos en la historia de Bolivia. Eduardo del Castillo, el tipo que lo quiso aprender, digamos. Y hace unos En días elecciones, Andrónico digamos. igual como que buscaba congraciarse con Evo Morales, diciendo, no, yo reconozco al compañero Pero ¿qué va a Morales, pasar siempre lo ayudé. con el voto evista? Porque yo, Un sector civil volviendo a voto mi evista. punto, es para mí al que le dé su bendición Evo, ese va a estar muy favorecido, pero no me imagino tampoco el escenario en que lo haga ni con Andrónico ni con Del Castillo. Ya, Entonces, ¿hacia dónde va a ir? yo creo que hay que tomar en cuenta una cosa. Las últimas encuestas se han realizado en un momento de tensión muy fuerte. Mm, Y las mismas personas del deber, hablo de las encuestas del deber, y las últimas encuestas también deben conllevar cierto tipo de emoción, porque al final el voto es emoción, ¿no? Sí, Entonces, lo de Yayagua sí generó cierto tipo de impacto negativo mm. sobre el MAS. Pero estas personas, y eso pasa siempre en las elecciones con ¿Sobre el mismo o sobre polarización, Evo? todavía, déjame terminar. En una situación de polarización, desconfianza institucional e ingobernanza, mucha gente calla su voto, Mm, no lo dice. O en algún momento de arranque lo puede decir, pero puede cambiar a última hora su voto. Y de hecho, algo interesante de la encuesta del deber es que mencionaba que 6 de cada 10 personas podrían cambiar su voto. O sea, no lo han definido todavía. claro. Que hoy puedan elegir a alguien, ya, pero al otro día sí lo podrían cambiar. Entonces, yo creo que esas encuestas se han definido en un momento de mucha tensión que ha desfavorecido bastante al MAS, pero sí, yo no descartaría que Evo Morales va a tener cierto tipo de influencia, pero que además la gente también no se siente segura con los líderes de derecha. Te estoy hablando de un sector popular mm. muy afectada por la crisis económica. Sí, en definitiva, estamos en un momento histórico de mucha incertidumbre y, por tanto, un momento de indefinición política, ideológica, donde, como decís, ¿cuántos? 6 de cada 10 No han no definido han todavía su definido voto. No han su voto definido y su voto.
cambiar. Bueno, lo que no significa que haya un salto muy lejano, digamos, ¿no? Supongo que algunos van a decidir más o menos en su franja ideológica, vamos a Pero, decirlo así, pero ves, una característica también es que, como pasó en el 2019, el término masista o lo masista estaba muy demonizado, mucha gente como que trataba de anular al MAS y obviamente mucha gente quizá no comparte militancia con el MAS, no estará de acuerdo, pero quizá sí le daría una oportunidad nuevamente al MAS. Entonces, no van a decir su voto justamente porque no quieren verse masistas, anulados por la sociedad por ser por masista. ser masistas. Y ni siquiera ser masista, apoyar al MAS, porque como digo, de hecho el 2020 mucha Mm. gente votó por Arce y sin ser masista Sí, necesariamente. sí, sí. Sí, bueno, Pero ahí, por ejemplo, yo recuerdo mucho el año 2020, el mes de agosto. El mes de agosto cuando hubo los bloqueos justamente pidiendo elecciones. Y era no a los mismos niveles de Yayagua, en donde hubo ahí un enfrentamiento, ya digamos, con muertos, ¿no? Casi un enfrentamiento militar. Pero toda esta discursividad anti-más, lo recuerdo a Arturo Murillo diciendo que no pasan los tanques de oxígeno por los Ujú. bloqueos del Evo. Recuerdo también a Arturo Murillo diciendo, lo llevaron a la Corte Penal Internacional. O sea, a mí este momento, el último momento de los bloqueos, me recordó mucho a lo que se vivió en agosto del 2020. Y el resultado no creo que sea igual, pero no iría a la idea de infravalorar y decir ya todo está destruido en el MAS y no hay forma. Creo que al final el poder es algo que termina uniendo y termina cohesionando. ¿a Pero qué al final el llamamos, poder a es qué poder llamamos político. más? Eso yo creo que hay que aclararlo para nosotros mismos, para que Sí, nos entendamos los tres y hablemos el mismo idioma y para la gente que nos está viendo también. ¿A qué llamamos más? Porque a mi forma de ver es muy probable de que la sigla del MAS, ujú, el MAS como partido, desaparezca y Luis Arce y ahora Eduardo del Castillo, en realidad Eduardo va a ser el que se lleve la mayor carga de ser el la que persona murió que y logró que matan la sigla. sepultar a la sigla, digamos, ¿no? Eh, pero yo haría el matiz en ese sentido, no hablar del MAS, sino del proyecto plurinacional, llamémoslo Claro. así, digamos, ¿no? El proyecto de Estado que sí puede tener una continuidad eh, en Andrónico, en qué sé yo, digamos, ¿no? Mira, respondiendo a lo que dijiste que es el MAS, Ujú. el MAS a sí mismo no se ve como un partido. Yo sé, pero El MAS a sí mismo se ve poniendo como, una palabra genérica le decimos claro, partido, digamos, ¿no? claro, pues se ve como un instrumento para acceder al poder político. Mm, Instrumento político. Instrumento político de quienes lo conforman, ¿no? mm. Entidades orgánicas, las tres principales La interculturales, trilliza. campesinos y bartolinas. Entonces es como su instrumento político de ellos. La sigla hoy está en otro lado, formalmente está en otro lado. Entonces por eso se dice el MAS, ahora es cualquier cosa. Pero el Mm, instrumento político, No, pero termina ahí, o luego te sea, digo que no. esto de campesinos organizándose Ya. sindicalmente, eso sigue hoy, así como está el 2020. Sigue, Mucho sigue, más sigue aplicado, vivo. mucho más Sigue vivo implementado orgánicamente, de lo digamos, que ¿no? está el 2020, pero sigue existiendo y sigue, para mí va a seguir Pero ¿y definiendo, cuál es el sentido Ya, ahora que sí, tienen no. ahora? ¿Cuál- Eh, bueno, yo siempre he dicho que el MAS es un significante, no es en realidad un partido. O sea, claro, no es un cuando partido, alguien, digamos. claro, cuando alguien además te dice masista, ahí también hay nociones identitarias, físicas, de color de piel, de lugar de procedencia, culturales. Eh, entonces yo por lo menos percibo que este instrumento del cual tú mencionas ha sido replicado. O sea, ahora Eva Copa tiene sus movimientos sociales, Eduardo del Castillo tiene sus movimientos sociales, entonces ha sido como el más como partido, a pesar de que se ha dispersado, sigue convocando ciertas estructuras populares, Pero ¿no? ahora el MAS de Castillo o el No, es que no te instrumento estoy hablando político. como partido, te estoy Entonces hablando como hablando este del instrumento Sí. significante de político, convocación claro, identitaria claro. que tiene Eva Copa, aunque no sea del MAS, que tiene Eduardo del Castillo, que no es más tampoco, y que lo tiene Andrónico y lo sigue teniendo Evo Morales. Esta convocatoria estructural, identitaria, pero además que Sí, es una convoca a cuestión ciertas de clases cultura sociales. política, ¿no?
de esto, que para mí no es otra cosa que Ujú. populismo, de que necesites así bases de organizaciones y Todos, masas populares. todos los partidos necesitan base social. Sí, El problema es que la derecha nunca lo ha entendido. Como, Particularmente, no coincido en solamente ver al MAS como una especie de discurso aglutinador o ya. identidad aglutinadora. Yo pienso que la fuerza del MAS ha sido más bien la organización sindical que ellos han podido tener. Y obviamente no, eso no es excluyente de lo que mencionas, pero ahí lo que ahora, por ejemplo, se ve la fuerza del levismo, parte de elementos discursivos que tú mencionas, ¿no? Pero su fuerza principal es orgánica sindical, las federaciones del trópico, las federaciones de campesinos. Hoy la fuerza de lo que queda del instrumento político está ahí, Entonces, entendiendo también lo que mencionas, ¿no? me encanta que digas eso porque mi pregunta va con lo siguiente. Si esa es su fuerza social y popular, o sea, estamos viendo una generación que ya no se adscribe a un sindicato ni le interesa convocarse a partir de esos grupos. Sí, Entonces, ¿no iba a padecer también el MAS a partir de su misma base social? Porque los sindicatos se han dispersado también. El Alto ya no tiene la fuerza sindical, ¿cómo se dice? vecinal. De vecinal, de las sí, FEJUVES, corporativa, digamos, tan fuerte que se como organiza. la tenía, por Sí, ejemplo, el 2003. O sea, si hablamos del 2019, totalmente igual debilitado. Entonces, también no será eso parte del desgaste de que ya no son los movimientos sociales, o no tienen la capacidad todavía de representar a una generación quizá más joven, más dispersa, con otra forma de organización. sí. Checo, Es ya, el reto del MAS, este, o el reto del instrumento vos político. mencionabas a la derecha y que no no entiende nada. Y ahí quiero que hablemos un poco de esto. ¿Cómo es posible que estén Samuel y Tuto liderando, digamos, ¿no? Las encuestas de estos personajes que podemos llamar de derecha, más o menos moderada Derecha o no, digamos, ¿no? neoliberal. Claro, y estos personajes que los hemos visto desde que me acuerdo en todas las elecciones, digamos, ¿no? Y Yo lo ahora vi a Samuel, o sea, desde niña yo lo veo a Samuel, a y Tuto, a ahora, Manfred, a Evo. ahora completamente renovados, digamos, ¿no? Porque la gente que no se acuerda, digamos, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones, que son la gran mayoría del electorado, digamos, ¿no? Hablamos de más del 40% del electorado que son pelados, digamos, ¿no? Joven. Eh, jóvenes, Sí. digamos, ¿no? De cuánto, 18 a menos de 30 años. Que Eh, prendíamos la tele y veíamos a Evo, digamos. y sí, Sí, digamos, Hemos crecido peladito. con el Hemos proceso de crecido con cambio. pero Evo, digamos. digamos que hay quienes nos acordamos por ejemplo, Tuto, de un Tuto muy cercano al general Banzer, eh, ¿no? De Samuel en los 90 y sus secuestros, y bueno, Y que siempre fue candidato esa imagen fue siempre, ya hace 20 años. completamente renovada, y Samuel es vinculado al Burger King y la Green Tower, y Tuto, no sé cuál es el capital de Hizo Tuto. voces. ¿Cuánto Y claro, tuvo? ya no es el cementerio. Y Eh, Tuto, no sé de quién hecho, es. O sea, su cualidad fue muy es mal. reunirse con Fox y con María Corina. Y no sé cuál es A Tuto, su Como que capital, no se digamos. me parte acuerdo. de la derecha regional, digamos. Es Sí, que, por digamos, ser el ejemplo, representante regional. Pero la hablemos de perspectiva, de claro, esta la gente. perspectiva que hay de Tuto es justamente la que hubo en algún momento de, no, es que no sé cómo decirlo. Samuel y Tuto son como este Carlos Mesa, tienen que salvar el voto Mm. útil o el voto Pero eso antifascista. sería una crisis de liderazgo en la Es que derecha. Así siempre que ha no, habido crisis de liderazgo. pero Ni que, siquiera con Mesa han podido generar cohesión, a pesar de que Yo no creo ha que habido tantos, no, el pero no ha habido 2019. tantos partidos como, Disculpe, pero el 2019, hasta en Santa Cruz, que era donde se supone que Carlos Mesa no iba a ganar porque come cambas y no sé qué, y pero nos dijo provincianos. ya, pero Yo apareció sé que la Camacho, gente fue. ¿Cuánto pero sacó? apareció Camacho y salió primero en el Salió 2019. primero el 2019 con creo que 39% de los votos en Ganó Santa Cruz. Mesa aquí. Ganó en la ya, lista, me acuerdo que ganó hasta el que no se le esperaba, pero ni por si acaso, pero a digamos, ver, ¿no? De diputado ganaron vuelvo a todos los decir lo diputados. que decía hace rato.
es como Ahí que sí hubo una cohesión, digamos, ¿no? ya, En el ya, ya, liderazgo. ya. El liderazgo de derecha siempre ha sido el que tiene que enfrentarse al MAS. O sea, el proyecto político de derecha, ¿qué ha sido? No, no ha sido como un proyecto, No, es que no hay proyecto. educación, no, ha sido derrotar al MAS. Exacto. Entonces, siempre ha buscado desde este lado antimasista cierto tipo de representación que pueda jugar ese rol. O sea, si tú me dices que Camacho, perdón, que Mesa en algún momento ha generado cohesión, ¿dónde se fue el 2020? O sea, perdió No, totalmente claro. esa representatividad. O sea, que si en algún momento hubiera habido, En el día otro- 1 del 21F, claro, digamos. hubiera habido otras figuras alrededor de Mesa, tal vez también se hubiera dispersado el voto, pero era Mesa. Era como, bueno, ya hay que darle el apoyo porque si no nos van a volver a ganar. Mm. Pero nuevamente el 2020 se dispersa el voto otra vez. O sea, Mesa no era en realidad el que cohesionaba un voto de algún sector social, era el ni modo, digamos, es él. Ahí, por Sí, ejemplo, Bannon, totalmente. uno de los principales ideólogos de Trump, hace ahí una explicación que él la llama dialéctica. El mundo se divide entre los nerds globalistas y el pueblo, digamos, Ya. la nación. Ahí Mesa entra en lo que nosotros conocemos como un nerd globalista, digamos, ¿no? Alguien Mm. tecnocrático, liberal, digamos, con experiencia de Estado, digamos, ¿no? Pero muy poco conectado a las clases populares, a los sectores populares. Lo mismo veo en Tuto. En Tuto veo la mejor representación de lo que seríamos esto que se llama los niños o los jóvenes del neoliberalismo, digamos, ¿no? Que Mm. estudiaron afuera, que y hacen carrera política acá. En cambio, ahí, por ejemplo, a Camacho, incluso entendiendo lo que él significó y representó, reconociendo eso dentro de una discusión democrática, en su momento él quería, digamos, armar un gobierno cívico-militar y no sé qué cosas más, pero él supo en su momento conectar con esas clases populares aquí en Santa Cruz. Mm. En el plan, el diputado del plan es de Creemos, del plan 3000, aquí en Santa Cruz. En la villa, váyanse a la villa. A ver, ahí es donde realmente en este momento odian al MAS, digamos. Entonces, creo que la clave está en quienes realmente logran conectar. Y ahora las dos principales figuras de la derecha son pues nerds tecnócratas, digamos, ¿no? Nosotros aquí igual somos nerds porque tenemos lentes, digamos. Pero creo que a la derecha le ha faltado eso a nivel nacional, o sea, una figura que realmente convoque. Pues Milei en Argentina supo Claro, y justo convocar a te iba a nivel decir nacional. eso de mi O ley. sea, Milei, Y es porque hay un nivel de populismo. O sea, sí, Camacho lo tiene, Claro, y pero no, Milei ni qué decir, pero digamos, ¿no? Camacho no salió de aquí. Camacho no Sí, salió sí, de sí. aquí. no tiene Pero proyección nacional. Milei, el que, claro, principal no hay apoyo lo punto de tiene en el comparación. campo, o No, sea, en no el hay área punto de rural. Y comparación de hecho con hay Argentina. votantes migrantes bolivianos y aymaras que también votaron por Milei. Es que no hay punto de comparación porque históricamente Argentina sí ha logrado consolidar un proyecto de nación, digamos, ¿no? Entonces tiene una llegada desde el centro, que es Claro, Buenos pero Aires, Muchos hacia el aspectos, yo resto, creo. y en cambio en Bolivia está súper regionalizado, digamos, ¿no? Si hay un líder cruceño y que se ancla en Santa Cruz, es muy difícil que pase de Yapacaní, ¿me entiendes? Es por eso por que no eso, funciona Dun, a pesar de que es cruceño, pero por él ha eso, recibido una por formación eso muy Dune paseña, entraría en lo que muy... Bannon dice, el nerd Es globalista. el nerd. Aquí vos decís que no funciona Doom en Santa Cruz. No, o sea, em, Dun, bueno, en algún momento he escuchado que ha apelado un poco a su identidad cruceña, ¿no? Que yo soy familia y no sé qué. Pero, Y a Lupo igual lo fuerzan como el cruceño, digamos, ¿no? abandonen La Paz. Sí, Y sí, La sí. Paz se forma de otra forma. Harvard. Muy burocrático, Se formó Sí, Dune en Harvard. muy No, no. un curso que hizo con sí. apoyo de la Católica, pero él dice en Harvard, no, hizo un curso con la Católica. Entonces en el Instituto Vos lo Harvard investigado de de La la Paz, Paz, ¿no? digamos. No, es que lo digo porque Harvard o sea, está presente en la historia, pues, ¿no? Sí, sí, sí. El 21060 Y se ahora pensó también. con Jeffrey Sachs de Harvard y ahora Marcelo Claure, el multimillonario de Bolivia, también piensa un nuevo momento, digamos, en Harvard, digamos. Entonces por eso lo traía. Sí, ¿De sí, qué forma está presente, no? sí. Pero, por ejemplo, yo creo que ese liderazgo tiene que ser auténtico, ¿no? Si Dune es como muy señor, buenito, pues ya esa es tu personalidad. Saberlo capitalizar. O sea, Camacho en algún momento me acuerdo que era como el tipo religioso, conservador, y todos decían, ah, qué bien.
Pero creo que en una entrevista le preguntaron cuál era su parte, su Favorita de la favorita de Biblia. la Biblia, y él ni sabía. No era auténtico. No era auténtico. O sea, me vas a decir que tú hablas de Dios y no No Tenía- tienes. la Biblia. Se te hablaba de Dios y no. tenía varias familias. Claro, No, es o sea, performance. Era performance con los dice, denarios, todo. ocupas, yo Tenía creo que como también falta esa 5 divorcios, autenticidad. no sé. Hay un Twitter de Dune que dice, vamos a dinamitar la aduana. Pero, ¿qué te pasa? O sea, eso es totalmente Con tu desubicado. personalidad y además desubicado. Pero eso, Para un Milei, ya, la gente le eso quiere cree. decir, o todo, sea, eso su es por hecho al Milei, digamos. Pero- ¿no? Bueno, porque Milei es excéntrico, es una María Galindo loco, Pero es muy ¿no? auténtico, pues, ¿no? Es Es auténtico. él, está siendo él mismo, Pero que digamos. tú no diga un señor así con corbatita y sus lentes, y, pues, qué aburrido. O sea, ¿tú vas a decir que vas a dinamitar la aduana? No, por favor. No, de Che, ¿y qué nada, ni piensan él. de que Tuto sea el candidato con mayor fuerza, uno de los que tiene mayor fuerza, sobre todo concentrada en Santa Cruz? ¿Quién, Dune? No, no, perdón, Perdón. Tuto Tuto. dije, Ah, Tuto dije. Tuto, en otras palabras, que Tuto es el candidato de los cruceños, digamos, ¿no? Porque siempre se da Algo raro eso. siempre se da el fenómeno de que había el candidato, digamos, ¿no? De de los cambios el, para, el, para cru- el cruceño, el candidato cruceño, y había que votar por el candidato porque es cruceño, Es que es digamos, ¿no? curioso, porque Tuto ni Y ahora siquiera, Tuto es el candidato ni Camba, siquiera es el digamos, voto ¿no? útil, digamos. ¿No? Ni siquiera. Entonces, no sé, me llama mucho la atención, Yo digamos, ¿no? por la Que se esté universidad logrando eso, ajá. vi a un estudiante que tenía una gorra de Make Bolivia Sexy Again, digamos. No necesito una de esas gorras. De volver a qué ser feo. sexy. el Solo Estado. como, No, en serio, solo como la souvenir. gorra, estaba subiéndose al micro, digamos. Orgulloso. Orgulloso de que... Bueno. buscando No, que pero volver- auténticamente la está usando. Sí, 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 Porque la yo lo estaba usaría, usando. pero para trolear, digamos. No, ¿no? lo A todo estaba el mundo. usando no irónicamente. Pero es muy interesante esa pregunta porque Tuto no es alguien que conecte con clases populares, digamos. Bueno, para el que no sepa, Tuto es cochabambino, Es digamos, ¿no? cochabambino, toda su formación, su historia de vida, no es alguien que sea exitoso en los términos de Santa Cruz, digamos, Claro. que sea empresario, no sé, que se ha casado con una modelo, qué Exacto. sé yo. ¿Qué representa? No es ¿Qué el representa? exitoso Eso es lo que no cruceño. entiendo. Pero ahí nos puede, me cierra. nos ¿Quién es puede Tuto? responder, Rubén, que Creo tú que tú eres el más indicado para... Para yo mismo esas responderme mi frases. pregunta. Nosotros somos Dinos. endógenos a la cruz. Y no sé, Pero ¿qué convoca a esa gente a votar por y no sé, yo creo que es también Juega el vice ahí, el la vice le gente suma a la Tuto. gente que lo está rodeando. Sí, digamos, ¿no? En la gente, en el entorno que lo conoce, digamos, ¿no? Y eso es lo que le está jugando en favor a Tuto, digamos, ¿no? Su entorno y tenerlo a Branco ahí cerca. Branco. Y ahora Guido Nayer Sí. y Pero sí, dice que Guido Nayer se está... Guido Nayer ya se va y Gary Áñez también, y no sé. Y Gary Áñez igual No que... sé qué pasa. Claro, esas cosas, digamos, ¿no? En esos momentos era que Gary Áñez ahí presentándolo a Tuto y entregándole a su pueblo, digamos, Devuelve ¿no? más a mi pueblo. Pero hay que... Yo no sé si ya devolvió Gary Áñez a su pueblo. Pero Tuto le volvieron a Se va, Gary Áñez digamos. el pueblo de Santa Cruz. Ya, pero me parece curioso, por ejemplo, que hay una relación muy chistosa de Camacho. Tuto es el nuevo Camacho y Samuel Doria Medina es el nuevo Carlos Mesa, ¿no? Yo creo que es un tema de discurso y un tema de posicionamiento ideológico. O sea, Mm. Tuto habla desde ideas un poco más liberales, desde un discurso quizá más vinculado también a ese campo. Y Samuel, o sea, le tira a los dos Es más lados, flexible, más ¿no? flexible. Para mí, Samuel. Y esa es la ventaja que Y tiene. ese era Carlos Mesa también en algún Ese era momento. Carlos Por eso muchos de Comunidad Ciudadana con esta idea igual medio, a veces de izquierda a derecha y no sabes, medio confundidos, Izquierda se han ido indefinida. se han ido con Samuel. Samuel, con Y quizá los más radicales se han ido con Tuto. Exactamente. Yo creo que ahí sí Y tiene yo que creo haber que no compiten, digamos, ¿no? Uno con el otro necesariamente, porque como decís, Tuto está un poco más a la derecha y Samuel ahí juega en el centro. No centro sé si izquierda. decirle centro izquierda, centro derecha, bueno, no sé. Y ¿sabes qué? Me acordé que Tuto estudió acá en Santa Cruz el colegio. De hecho, en varias entrevistas Pero lo menciona y salió bachiller acá, en La Salle. hay por Entonces, ejemplo, vínculos, algún vínculo debe tener con la cruceñidad, digamos, ¿no? con esa parte. Pero hay, Sí, mira, por ejemplo, los tres principales candidatos opositores, Samuel, Tuto, Manfred, sus vices son cruceños, ¿no?
Ujú, De Samuel es Lupo, de Tuto es Velasco y de Manfred es Medrano, el mm. concejal, ¿no? Entonces como que hay un esfuerzo deliberado ahí de llegar a Santa Cruz, pero en las encuestas, asumiendo que las encuestas nos dicen la verdad, digamos, Ujú. no se ve tanta diferencia tampoco entre Tuto, que está ganando en Santa Cruz, con Samuel. No, Y eso que Samuel tiene a Camacho. Y eso que Samuel están tiene a Camacho. O sea, virtualmente empatados, digamos, ¿no? claro. Y Y creo que Andrónico igual va a buscar Y yo creo que ahí vicepresidente hay un cruceño. error. Dicen, dicen que ¿verdad? Andrónico también decían que iba a ser empresario cruceño, pero bueno, como que todo el mundo quiere buscar el voto en Santa Cruz. Y eso de Andrónico a mí me parece un error, digamos. Pues él debería buscar voto donde está Totalmente. el más, digamos. Y más en Exacto. Santa Cruz, la única elección que la ganó fue el 2014, creo, Mm. 2014, pero no está el voto del más Yo aquí. creo que así como decís que el error de Andrónico es buscar el voto en Santa Cruz y no concentrarse en el resto del país, yo creo que el error especialmente de Samuel y Tuto, es concentrarse demasiado en Santa Cruz, sobre todo Tuto, digamos, ¿no? Samuel sí tiene una llegada un poco más nacional, pero esta gente tiene que buscar llegar a otras partes, porque Santa Cruz de alguna forma, con tal de que sean la opción antimacista, va a tener ese voto, el voto de Santa Cruz va a estar. En ¿No? una No, segunda no vuelta, pues. necesitan esforzarse por hacer Es que campaña en Santa Cruz, Tuto, sino en otras partes, ¿me Tuto, entendés? por En el ejemplo, occidente, en otras palabras. claro, Tuto ya apeló al indigenismo para su par. O sea, postuló creo un tiempo con Tomás Ayargüey y no Sí. funcionó. Era su Y- cuota indígena. Era su cuota Igual que indígena. para mí, Pero es que, claro, si la Toribio tenés ahí de adorno, digamos, no es otra es un cosa. poco parte de eso, bueno, es una decisión personal, digamos, que se respeta por su preferencia política, pero cuando alguien asume como soy la cuota indígena en este proyecto, creo que ahí hay un poco igual de esto que llaman Mm. instrumentalización, Ujú, que es ujú. válido, digamos, que en política está, pero se nota así muy de frente cuando Samuel la lleva a Toribio Alero a Harvard, que está ahí porque se viste así y nada más, digamos. O Tomás Ayarwi, No, digamos. pero además está en su spot, dice, yo represento la juventud, yo represento la fortaleza, no sé, sale Andrea Barrientos y todo, y luego ahí está Olivia, y yo represento la Es diversidad, que eso, la diversidad. es que por eso yo tengo un poco de conflicto con esto que tú dices de la identidad. Pues ellos asumiendo eso, dicen, bueno, ahora vamos a tener a alguien de Pollera, por lo tanto la gente de Pollera va a votarnos a nosotros. Y Claro, eso no es así. no, por eso te digo, de hecho el MAS tiene y va a tener siempre un vínculo bastante con sectores rurales y quizá Mm. de una generación más adulta, Pero ¿no? Samuel se pone poncho. Tuto se Mm. pone poncho. Digamos. No, pero si a todos los enchulan y los emponchan, digamos, ¿no? Carlos Mesa en su momento igual se También, enchuló y se claro. emponchó, Hasta Goni lo pero, emponcharon. Antagonia. pero no funciona, digamos. Entonces, ¿la autenticidad será aquí un factor en esta elección? Yo creo que sí. Pero ¿hay candidatos auténticos? No, para mí no hay. No. No hay. Para mí tampoco. Ahí podemos coincidir. Y bueno, tenemos que ir cerrando el programa, pero quiero que hablemos de escenarios posibles. Yo planteo un primer escenario Catastrófico. que es, sí, medianamente catastrófico. No veo un escenario no catastrófico, digamos. No, además con la crisis. Sí, en este contexto, yo creo que, pongámoslo sobre la mesa como hipótesis, de que vayan a segunda vuelta Andrónico y Samuel y, Podría ser. y gane Samuel en segunda vuelta. Y si Evo ¿Cómo no la le ven da el eso? apoyo andrónico, podría ser. No, sin apoyo de Evo. O sea, quizá algunos de los evistas calladingos se vayan sin necesidad de que Evo les dé la bendición Nah, pública, en el abierta, caso digamos, ¿no? mío, me he puesto a pensar, ¿qué haría en un escenario Samuel Tuto en segunda vuelta? Yo pienso que a eso Samuel vamos. Tuto. Samuel y Tuto en la segunda vuelta. Gana Samuel. Claro, ganando Ah, con. no, ahí es revuelta en las calles, Pero, a digamos, ver, ¿no? y el voto de vista, ¿a dónde va? Digamos? Pero Samuel esa es la pregunta que vengo privatizando haciendo el desde liberal. hace media hora. Es que a mí por eso me parece muy, lo pongo aquí así, entendido el tiempo, Mm, ¿no? Un poco esto de la proscripción, me gustaría decirlo porque de mm. forma deliberada evitar que un grupo de personas participe y ya muy de frente, digamos, ¿no? Aparece el TCP y te dice, ya Andrónico participa, Evo no participa, así de frente, digamos.
Entonces, un poco eso, ¿no será que va a hacer los próximos años que esto de la representación política que te estamos diciendo, más bien vaya a más crisis? O sea, que una gente, para mí que me ponga a elegir entre Samuel y Tuto, me pone en conflicto con la democracia misma, Es Ujú. que yo, ¿me yo entiendes? pienso que ahí quizá el voto del sector popular igual va a decidir bastante, si va a ser fiel a Evo Morales, ¿no? Cierto grupo de vista, o va a buscar de alguna u otra forma contraponerse al avance de O estos que no sectores. tengamos elecciones. Que no tengamos elección, exacto, o sea, yo creo que eso va a definir bastante. Si esta fidelidad de Evo Morales se transforma en un respaldo a quien pueda de alguna u otra forma no darle avance a este sector, ¿no? Por eso yo no perdería como la posibilidad de que Andrónico va a estar liderando las encuestas próximamente, porque esas encuestas, como dije, se hicieron en un momento de mucha tensión y de ¿Tú mucho crees que el enojo. techo andrónico Yo creo que es más más, alto, yo digamos, creo ¿no? que más Yo alto. pienso y me arriesgo aquí, creo que Samuel Andrónico va a bajar más. Pero todo lo que ha estado haciendo Andrónico últimamente, creo que en el levismo popular, o sea, la gente que no es orgánica pero apoya, Ujú. se ha visto muy mal, digamos, esto de aparecer aprobando créditos o no aparecer, digamos. Es que, ¿sabes? Yo creo que hay un momento en el que, como te decía, la gente no ha elegido todavía. Sí, Entonces, hay que ver también qué hace la derecha, ¿no? Y sí, yo igual a Andrónico, yo debo confesar que a inicio sí le tenía cierta como esperanza de que pueda ser inteligente el chico, pero no es nada inteligente Sinceramente, y no es que no estratégico. sabes qué piensa Andrónico. cachorrísimo, digamos, ¿no? No, no encuentro otra palabra. ¿Quién va a ser presidente? No lo conoces Ah, en mira que realidad. Mm. no conozco a Mariana, pero esto que están haciendo con ella me parece algo muy impresentable, digamos, ¿no? Que la tengan ahí de candidata y como que la obliguen a Exacto, renunciar por exacto. presión. Eso Mm. Y, muestra a ver, debilidad exacto, en tu postura como elegiste, presidente y como líder. definiste dupla y ahorita te estás haciendo para atrás. ¿Qué vas a hacer cuando seas gobierno? Digamos? Exacto, A ver, exacto. tenés que eliminar la subvención. Es como Vas que, a la primera ah, protesta, te vas a ir para atrás, digamos. Eso manda un mensaje también. exacto. Entonces, yo pienso que no está haciendo nada estratégico, pero de alguna forma todavía percibo que el sector popular va a influir bastante en el voto y en las siguientes encuestas. Bueno, tenemos ahí un comentario de nuestro público. Jenny Santa Cruz dice, qué bueno que los jóvenes vayan incursionando en el ámbito político. No Bueno, no tanto, y en todo caso nosotros no es que nos estamos lanzando de candidatos, nada de digamos, ¿no? eso, No, por si acaso, no en ese sentido, ¿no? Pero sí participando, ¿no? efectivamente. Sí, o sea, sobre todo analizando, generando opinión, digamos, ¿no? Ujú. En el ámbito público creo que es importante para los jóvenes y no tan jóvenes. Ya, no sé si los Jóvenes pero adultos. creo que ya jóvenes adultos, digamos, ¿no? Porque ya no ya no estamos amparados por la ley de juventud ni nada, nosotros, al menos Son yo como no, los, ¿no? Para. los jóvenes que ya tienen que trabajar, que tienen como Claro, que batirse y ya te pega realmente lo que está pasando en el país. exactamente. Porque ya no estás en una situación de dependencia con los padres. Tienes que pagar alquiler, tienes que trabajar hasta las 4 hasta las 6. Entonces, como adultos ya, digamos, ¿no? Y sí. Adultos chiquitos. Bueno, Chiquito. vamos despidiéndonos. Hay mucha tela que cortar. Podríamos tirarle una hora más, Sí. pero habrá más programas. Vamos a estar todas las semanas, todos los jueves, de 7:30 en adelante. Así que ha sido un gusto. Primer programa, querido Daniel. Gracias, Rubén. Gracias, Coya. Así Gracias que, al Mal, público. ¿eh? no, Infórmalo. yo soy reformal. Ya dijiste, vos sos la divertida del grupo. Somos los Yo nerds soy el. Ay, no, que por favor. denunciaban. Bueno, cortamos en 3, 2, 1. Chao.